Una vez más, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estamos muy contentos de darle la bienvenida a esta mesa redonda que se llama El dosimetrista en Latinoamérica con oportunidades y desafío. La verdad que agradecemos por cada uno de ustedes que se pueden sumar. Realmente nos parece súper interesante poder conversar sobre estos temas y ver cómo está la región y ver que entre distintos países podemos charlar y podemos ver en qué podemos colaborar entre todos. Yo soy Eliana Quinteros, soy física médica y junto con mi compañero Ezequiel Larcher somos los fundadores de AFIMED, donde tratamos de brindar y tratar de que estos temas se hablen, se charlen y que realmente entre todos podamos poder contar nuestra experiencia. La verdad que Afimed nació con el objetivo de poder fortalecer esto de las formaciones, generar estos espacios de encuentro con distintos profesionales, desde la física médica y todas las disciplinas afines en todo lo que es Latinoamérica. Creemos que poder compartir las experiencias entre los distintos países es una de las formas de poder impulsar este crecimiento en nuestra profesión y tratar de construir una comunidad que sea realmente cada vez más integrada y sea muy rico para todos. La verdad que nos alegra mucho hoy contar con la participación de profesionales de distintos países de la región y hoy estamos acompañados por 4 panelistas que representa diversas realidades y experiencias y que nos van a poder contar cómo es su experiencia de ellas y de su país, todo lo que es en el campo de la dosimetría y la radioterapia. Así que bueno, la verdad, muchas gracias a cada una de las chicas. Son 4 mujeres, 4 profesionales. Cada una de ellas representa a un país diferente, a una región distinta, con realidades distintas, así que va a ser un honor y un orgullo poder escucharla. Vamos a contar con la presencia de Karina Ochandorena. Ella es de Uruguay. Ella es licenciada en imagenología y es tecnóloga en radioterapia, con una gran trayectoria. Integra el Instituto Internacional de Radioterapia y participa activamente en iniciativas internacionales de formación y capacitación profesional, colaborando con organizaciones tan importantes como es Rayos contra el Cáncer. Así que bienvenida Karina y muchas gracias por estar con nosotros. Luego vamos a tener en representación de Argentina a Luciana Rodríguez Acosta. Ella es licenciada en producción de bioimágenes, desarrolla su actividad profesional en Leven Salud y Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, donde allí ella combina la práctica asistencial con la docencia y la gestión académica en la Universidad de Las Flores. Muchas gracias, Luciana, por estar con nosotros. También contamos con la presencia de México, Jessica Campos Vázquez. Ella es técnica en radioterapia del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, en Veracruz. Ella integra la comisión directiva en Deramac y participa activamente en todas estas iniciativas orientadas al fortalecimiento y desarrollo profesional de los técnicos en radioterapia. Muchas gracias, Jessica, también por participar. Y por último vamos a contar con Nayara Hens, ella es de Brasil, así que gracias Nayara, la verdad que también estamos muy contentos que Brasil pueda participar. Ella es tecnóloga en radiologías con experiencias en radioterapia, se desempeña en COR de radioterapia e integra la comisión directiva en la Asociación Brasilera de Dosimetrista, promoviendo el desarrollo, la profesionalización de la dosimetría en lo que es Brasil. Así que bueno, gracias a cada una de ellas que pueda estar, la verdad que para nosotros realmente es un honor y contamos con ellas y les agradecemos realmente por poder estar y poder compartir este espacio con nosotros. Antes de comenzar, queremos contarles un poco cómo va a ser la dinámica, cómo es una mesa redonda. Cada una de las participantes, de las profesionales, va a tener más o menos 7 minutos para poder contarnos su experiencia y realmente responder algunas preguntas que nosotros propusimos previamente, sobre todo contando cómo es la realidad del dosimetrista y la realidad de este profesional en los distintos países. Una vez que finalice cada una de ellas su exposición,
vamos a abrir un espacio en común de intercambio entre ellas, entre las panelistas, y luego vamos a participar, que cada uno del público pueda participar también con preguntas, comentarios, si quiere contar alguna experiencia. Así que pueden escribir al chat o pueden abrir sus micrófonos si así lo desean y sumarse a la conversación. Como el nombre de esta charla es una mesa redonda en realidad, así que la idea es que todos participen y puedan comentar lo que deseen. La idea es que sea un espacio abierto, participativo y muy enriquecedor para todos. Así que la idea es que el encuentro dure como máximo 1 hora y media, así que una vez que este encuentro esté finalizado, más o menos, en un plazo de 48 horas se les enviará el certificado, pero luego también se va a subir a YouTube para aquellos los que no pudieron estar en vivos. Así que, sin más, vamos a darle comienzo a esta mesa redonda, así que vamos a invitar a Karina desde Uruguay a que pueda iniciar con su presentación. Gracias, Karina, por acompañarnos y bueno, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a FIMED, esta iniciativa, y bueno, y gracias a todas las colegas que también nos acompañan hoy en la mesa redonda. Sin duda que estos espacios, estas instancias son como muy importantes para, bueno, justamente poder dar la oportunidad a todos a visualizar diferentes situaciones y bueno, y poder ver cómo entre todos podemos ir sorteando esos desafíos que hay para lograr el reconocimiento que se merece el dosimetrista en la región. Voy a hablar un poco de la realidad del dosimetrista en Uruguay. ¿Sí? Si bien la titulación a nivel formal, o sea, el título universitario no existe en nuestro país de dosimetrista, sí, es reconocido en la historia la participación de diferentes RTT que se han ido formando, ya sea por propios profesionales de las instituciones donde se desempeñan o realizando algunos cursos en el exterior o a través de diferentes asociaciones o organismos, ¿sí? Han ido adquiriendo diferentes competencias y conocimientos que hoy les permiten desempeñarse ya sea de manera total o parcial como dosimetristas en diferentes servicios. Pero como decía recién, la realidad es que no existe un programa estructurado a nivel nacional ni la titulación del dosimetrista. Pero eh, en Uruguay la formación del RTT es exclusivamente universitaria en la Universidad de la República, es a través de un programa de formación específico en radioterapia, ¿sí? Donde el título corresponde a tecnólogo en radioterapia y con un componente de práctica profesional obligatoria de 1.000 horas en diferentes servicios. Eh, si bien consideramos que es una formación bastante sólida en lo que tiene que ver con la especialidad, ¿sí? Entendemos que para desempeñarse como dosimetrista, todos los profesionales que hoy lo hacen han tenido que hacer una trayectoria formativa de manera autónoma, pero bueno, es algo en lo que, por lo menos desde mi persona, y sé que desde el colectivo también, desde la Asociación Nacional que es Altitru, la Asociación de Técnicos, Tecnólogos y Licenciados en Radioterapia, es un interés trabajar en lo que es la formalización del dosimetrista en nuestro país. También entiendo que ese camino quizás es un camino común de interés de otros países y bueno, entiendo que si unimos esfuerzos, podemos sortear un poco más los desafíos que tenemos en la región y aprovechar las oportunidades que nos brindan estas situaciones similares, ¿no? No traje una presentación para ustedes, la idea era más compartir, así que bueno, le doy lugar a otra colega para que pueda hablar de la realidad de su país. Muchas gracias, Karina. Vamos a Luciana, ¿querés contarnos desde Argentina? Luego Bueno, al final vamos a ir charlando y haciendo preguntas, así que la idea es que se presenten las cuatro. bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias por participar y sumarse a esta mesa de debate. Bueno, como me presentaron, yo soy Luciana Rodríguez. Actualmente me desempeño como directora de la carrera de la licenciatura en bioimágenes, ¿sí?
Y en Argentina actualmente tampoco contamos con una carrera que sea universitaria, sino que son cursos de posgrado o complementarios que se dictan en las universidades que están, sí, avalados por lo que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, ¿sí? Tampoco hay un registro total de la cantidad de dosimetristas que contamos en el país. Se calcula más o menos que nosotros contamos en Argentina con más o menos 120 servicios de radioterapia en todo lo que es el país. Y se calcula que hay dos profesionales, más o menos uno o dos, dependiendo la complejidad de los centros, ¿sí? También nos sucede lo mismo que como bueno, la especialidad va avanzando tanto, generalmente el técnico radiólogo o el licenciado en producción de bioimágenes es quien después realiza este curso de formación posterior, ¿sí? En dosimetría y es el que integra junto con un grupo interdisciplinario las áreas de la competencia que lo requiere, ¿sí? Pero sí, también sucede lo mismo, no hay todavía la formalidad de la carrera, ¿sí? Si bien es una especialidad que se busca y requiere eso, que el profesional esté altamente capacitado. Incluso nosotros tuvimos que hacer cambios curriculares en la carrera de los licenciados y técnicos radiólogos justamente para poder dar respuesta y que el profesional ya vaya con una base sólida, ¿sí? Y haga, digamos, este curso complementario que se dictan y él ya puede integrar los equipos de radiofísica, bueno, con la especialidad en dosimetría, ¿sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Perfecto, Lu. Muchas gracias. Pasamos a Jessica, si te parece, y las preguntas Dale. las vamos respondiendo al final. Jessica, de México. Está muteada. Ah, estás Toda. muteada. Ujú. Gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, estaba un poquito desconectada, pero bueno, pues es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Como ya lo mencionaron, yo soy Jessica Campos Vázquez, actualmente soy el presidente de la Asociación de Técnicos en Radioterapia de México. Me desempeño como técnico en radioterapia en el Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa. Y pues bueno, escuchando todas estas eh, pláticas que nos han dado nuestras compañeras, pues la realidad en México es muy parecida. No tenemos una licenciatura o un programa oficial para formar dosimetristas. Actualmente las funciones de la dosimetría están siendo realizadas por técnicos en radioterapia con entrenamiento interno dentro de cada institución y cada equipo forma a su personal de manera distinta. Esto pues hace que no haya o que no exista una certificación nacional para ser dosimetrista. Hay una institución que sí reconoce al técnico como dosimetrista, pero en una plaza que le llaman de confianza y es muy difícil de obtener, son muy pocas plazas a nivel nacional. Arrojando un poco de datos, hay 105 centros de radioterapia en México y un número aproximado, porque tampoco hay un censo nacional exacto, es que tenemos a nivel nacional cerca de 25 dosimetristas que están siendo formados pues de esta manera. Entonces, tenemos eh, pues, pues yo creo que una realidad muy parecida en toda Latinoamérica que, que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre el camino que debemos de tomar para poder lograr una profesionalización y darle figura como tal al dosimetrista, que es una figura muy importante dentro del equipo de radioterapia que muchas veces no ha sido visibilizado como debería y tampoco reconocido porque las actividades que realiza el dosimetrista pues sí varían de las que hace el técnico en radioterapia y también pues todo este tiempo que él pasa en formación
en planeación y con la rotación de los físicos. Entonces, pues creo que eh, hablando a grosso modo, ¿no? Ahorita que nos expandamos un poquito más, pues mi realidad o la realidad en México es muy parecida a la que están viviendo en Uruguay y en Argentina. Muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a escuchar a Nayara de Brasil. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para representar a la Asociación Brasileña de Dosimetristas y también a Brasil en este importante encuentro. Entonces, voy a hablar un poco sobre la realidad del dosimetrista en Brasil. La estimación oficial de la ABD es que existen poco más de 150 dosimetristas actuando formalmente en el país. Todo el año hacemos una pesquisa, entonces es la media de las personas que responden, tenemos esta cantidad de 150. Para una nación de dimensiones continentales y con la alta demanda que tenemos en Brasil, este dato revela que somos un grupo extremadamente pequeño, con una fuerte concentración en dos regiones, sur y sudeste del país. Entonces, ahora sobre la evolución del perfil profesional, la dosimetría en Brasil hoy es una área consolidada como multidisciplinaria. Tenemos trabajando en el área técnicos, tecnólogos en radiología, biomédicos y físicos también. Y cuanto a los caminos de la formación, el escenario brasileño es mixto. Tenemos una parte significativa de los dosimetristas que son entrenados en el propio servicio de radioterapia, pero en paralelo tenemos también a formalización de la enseñanza a través de especializaciones y residencias que también ocurren en hospitales como en el INCA, Hospital do Amor en Barretos, no Hospital Albert Einstein y también en el Hospital Erasmo Gardner. Son residencias multidisciplinarias, biomédicos. Algunas los tecnólogos no pueden hacer, pero la ABD ya está en comunicación con los órganos para que todos puedan tener acceso a estas residencias. Y cuanto a las aplicaciones del día a día del dosimetrista, hacemos simulaciones, fusión y procesamiento de imágenes, lo delineamiento de los órganos en riesgo, cálculo, evaluación de DH y también braquiterapia. Y como el marco regulatorio, la ABD instituyó en 2022 la prueba de título. Entonces, ella funciona como el mayor sello de calidad del mercado brasileño. Y para convertirse en un especialista titulado, las exigencias son rígidas. Tenemos que comprobar un mínimo de 3.800 horas de actuación práctica en radioterapia, planificaciones y también en braquiterapia. Y la ABD fue fundada en febrero de 2019, entonces ella traje una voz política a nuestra categoría de dosimetrista. El paso más estratégico de la asociación ha sido la articulación directa con los órganos reguladores y una de nuestras mayores y más reciente conquistas fue la consolidación del CBO, que es la clasificación brasilera de ocupaciones. Además, también estamos en contacto con estos órganos que es el CONTER y también la más reciente ANSN, que es la... Ay, ahora, un momento. Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Bueno, entonces tenemos dialogado con todos estos dos órganos para hacer la reglamentación de la profesión, para que tenemos beneficios salariales y también para ocupar nuestro lugar en la radioterapia. Yo creo que es esto. Muy bien, Nayara, muchas gracias. Bueno, la verdad agradecerles porque
es muy enriquecedor poder escucharlas y poder ver todo lo que están haciendo en cada una de ustedes en su país. Eh, Creemos que eso es súper importante y que cada granito de arena seguramente suma un montón. Así que bueno, como esto es una mesa redonda, la idea es que podamos charlar, que podamos, que nos puedan hacer preguntas, que les puedan hacer preguntas. Así pueden abrir sus micrófonos, a quien lo desea también, si quiere aportar algo. La idea es que podamos charlar entre todos y poder dialogar un poco sobre este tema. Así que pueden, o si no se animan a abrir el micrófono, pueden escribir las preguntas por el chat, que también las podemos leer y podemos hablar. Karina, sí, te escuchamos. Sí, yo después de escuchar a mis colegas hablar de las realidades en sus países, me hace pensar un poco que también esta situación un poco está presente en lo que es la formación y las actividades que desempeñan los RTT. Es como que esa heterogeneidad que sabemos que existe en la formación del RTT y esa falta de reconocimiento del perfil profesional en algunas situaciones en la región, también lo vemos trasladado en algunos países a lo que tiene que ver con el dosimetrista también. Todos quisiéramos estar en Brasil ahora, yo después de haber escuchado a Nayara, digo, este es el camino que tenemos que hacer. Yo cuando sea grande quiero ser como Nayara, digo yo. No, en el sentido de que ellos han hecho un camino, o sea, sumamente valioso y han logrado el reconocimiento no solo del perfil profesional en lo que tiene que ver en la especialidad, sino por los organismos, ¿no? Por las autoridades de su país. Han logrado el reconocimiento también a nivel salarial, o sea, han permitido la progresión profesional de, de los profesionales. Entonces, digo, es por donde hay que ir, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, tenemos que ir por ahí, hay que empezar a trabajar de manera colectiva, uniendo esfuerzos para, bueno, intentar hacer ese camino de reconocimiento, ¿no? Y de lograr que se entienda la importancia también de contar con un programa estructurado eh, que no necesariamente tiene por qué ser individual en cada país, sino que puede ser transversal a diferentes países, aprovechando hoy las herramientas, hoy o sea, la potencialidad que nos da la virtualidad para lo que tiene que ver con quizás con la formación más teórica, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que Karina me respondió una de mis preguntas hacia todas y era como el nombre de la mesa redonda lo indica, es como desafíos. Bueno, ¿cuál era el principal desafío que ustedes veían? El por qué hoy el técnico dosimetrista no tiene el reconocimiento que debería, digamos. Creo que Karina responde un poco ahí de que, bueno, es un largo camino en el cual hay que trabajar y que lo importante es empezar a trabajar por las bases. Hay A una eso. pregunta. Sí, ese, te escuchamos. Sí, Perdón. no. Bueno, primero muchas gracias a todos, a todas las speakers por sumarse. La verdad que eh, muy enriquecedor escuchar voces de diferentes países porque uno quizás se encuentra muy interiorizado en la realidad que uno tiene en su país y uno se da cuenta que, como mencionaba Nayar, y también las diferencias que hay con Uruguay, que hay un camino que otros han recorrido que nos puede servir para hacer una colaboración regional y que nos ayudan a entender, bueno, cómo lo resolvieron allá y qué puedo hacer yo acá. De mi lado, y un poco sumar a todo esto, creo que nosotros como profesionales que ya estamos trabajando en lo que es radioterapia y ya hemos atravesado el proceso formativo, somos nosotros quienes hoy vivimos y entendemos la importancia de contar con dosimetristas en los servicios de radioterapia, por más que estos dosimetristas no estén profesionalizados, quizá en algunos lugares no están reconocidos, pero son parte del servicio. Y en eso me gustaría preguntarles a cada speakers, ya que hay muchos estudiantes que se encuentran participando, ¿cómo definirían qué es lo que aporta un dosimetrista al proceso de radioterapia?
la que quiera arranque, no hay problema. Yo quizás lo que me gustaría destacar del dosimetrista es su rol articulador dentro del equipo multidisciplinario. Por las características propias de las actividades que realizan, que se desempeñan en las diferentes etapas del proceso de tratamiento de radioterapia, creo que es un gran articulador, ¿sí? Entiendo también que es un gran integrante del departamento o el área de física médica, ¿sí? Su colaboración es muy importante allí. Tiene funciones y responsabilidades específicas, digo, están definidas por la Asociación Americana, no estamos inventando nada. Pero quizás lo que yo más destaco es eso, es su rol articulador dentro del equipo y quizás entender la visión de lo que es un técnico, ¿sí? En lo que tiene que ver con el manejo del equipo, sus limitaciones, el manejo del paciente, pero también lo que tiene que ver con aspectos más físicos relacionados a lo que son las elaboraciones de las planificaciones, ¿sí? Entonces es como, creo que eso es lo que potencia su rol y también la gran conciencia que tienen acerca de los procesos, del trabajo por procesos, de los aspectos de garantía de calidad, pero también ese contacto con el paciente, ¿sí? Por eso yo destacaría como eso del dosimetrista. Excelente. Muchas gracias, Karina. Jessica, ¿quieres aportar algo más? Ahí te... Ah, está muteada. A ver, ahí. Bien, ¿ya me escuchan? Excelente. Bueno, agregando un poco, yo creo que México, no solo México, también Latinoamérica, continúa incorporando nueva tecnología en radioterapia. Entonces, yo creo que cada vez son más los centros que cuentan con aceleradores lineales modernos, eh, con técnicas avanzadas de tratamiento y con sistemas de planificación cada vez más sofisticados, paralelamente a la inteligencia artificial y a la automatización que está transformando la forma en que planificamos los tratamientos. Creo que esto es muy importante, pero ninguna de esa tecnología va a sustituir el criterio clínico, el conocimiento anatómico, la comprensión física de la radiación y la capacidad de análisis que aporta un profesional bien preparado. Entonces yo creo que la tecnología es una herramienta, pero la seguridad del paciente va a seguir dependiendo de las personas que participan en ella. Eso quiere decir de los dosimetristas y por ello considero que uno de nuestros principales retos, como lo decía Karina, es fortalecer la formación del recurso humano. Necesitamos avanzar hacia programas académicos estructurados, competencias claramente definidas y educación continua. Y en un futuro, pues lograr estos mecanismos de certificación que permitan homologar la calidad de la práctica clínica en Latinoamérica, para que de alguna manera podamos impulsarnos todos y de esto, pues lograr, como lo decían, acoplado a cada país, eh, este, con este trabajo multidisciplinario, eh, ya darle visibilidad como tal al dosimetrista, ¿no? También creo justamente eso, fortalecer el trabajo multidisciplinario. La planificación dosimétrica no ocurre de manera aislada, requiere una estrecha colaboración tanto de los radiooncólogos, los físicos médicos, los técnicos en radioterapia y como lo decía Karina, pues somos un articulador de esas partes que nos permiten dar tratamientos más seguros y elevar la calidad de la atención. Eso quería agregar. Muchas gracias, Jessica. Juan Carlos, levantaste la mano, puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Ay, Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Rivas, soy de México, soy técnico, soy licenciado en radiología, eh, técnico de medicina nuclear y técnico de hemodinamia y actualmente estoy como técnico de radioterapia y he hecho algunos cursos y estoy como dosimetrista en mi centro de trabajo. Formo parte también de la mesa directiva de Teramac como vicepresidente.
Y escuchando la charla, me di a la tarea hace mucho tiempo de investigar la figura del dosimetrista. Y ahorita escuchando que preguntaban cómo encaja el dosimetrista, qué funciones hace, no tiene una formación académica formal como tal. Hace mucho tiempo yo investigué algo y efectivamente no existe un programa formal de ninguna organización internacional que tengas como base como para hacer un curso, hacer algo y darle formalidad al dosimetrista. Sin embargo, me encontré con algunos artículos en la Estro, como del 2014, me pareció ver que era una publicación, donde hicieron un estudio en un hospital privado de europeo y se dieron cuenta que tener un dosimetrista coadyuvaba en acortar los tiempos de tratamiento de manera significativa, teniendo en cuenta que hay un técnico, el dosimetrista, el físico y todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que incluir a un dosimetrista en el servicio de radioterapia acortaba los tiempos de tratamiento puerta acelerador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente llega a la consulta con el radiooncólogo desde que se valora, se simula, se planea y está en el acelerador haciendo su primera sesión de radioterapia. Los tiempos comparados equipos con dosimetrista y sin dosimetrista se redujeron bastante de manera significativa. Entonces, hay otros estudios ahí en Londres que me pareció ver que también hicieron la misma mecánica y se empezaron a dar cuenta que tener un dosimetrista en el servicio de radioterapia, pues reduce los tiempos de tratamiento, los tiempos de espera en las listas, que pues todos sabemos que el cáncer avanza cada año de manera exponencial y pues hay más pacientes cada día. Entonces, Este, creo que por ahí también va la situación que podemos tomarnos de la mano de ahí de la Estro. Y en la Estro del 2000, la Estro del año del 2025, ya ahorita ya mencionan al dosimetrista como una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque ya están incluyendo la inteligencia artificial en el autocontorneo. Y la pregunta del millón de dólares, ¿quién va a vigilar la inteligencia artificial con estos autocontorneos? Y todos voltearon a ver, pues, al dosimetrista, que es el ideal para revisar estos planes que son autocontorneados. Y un hospital europeo, no recuerdo en dónde, no lo ubico ahorita, no recuerdo dónde, si fue en Noruega o en Holanda, eh, empezaron a notar eso. Hicieron un estudio donde pusieron a dosimetristas y radiooncólogos a contornear manual y se dieron cuenta que el dosimetrista contorneaba no mejor, sino que muy similar al radiooncólogo. Y obviamente que estas pruebas fueron doble ciego, o sea, nadie sabía quién había contorneado, o sea, solamente era saber quién era cuál. Y los contorneos los mostraron ahí y simplemente decían, pues este lo hizo un radiooncólogo. No, es un dosimetrista. Entonces fue de la manera que el radiooncólogo empezó a confiar en el dosimetrista para poder lograr incluirlo como una herramienta del servicio de radioterapia. Entonces ya ahorita en la ESTRO 2025 que acaba de pasar, ya están tomando relevancia los dosimetristas en un Congreso Internacional de Radiooncología. Entonces eso me pareció muy importante mencionarlo aquí en la charla para que a veces uno ve las situaciones y como que sí te da un poquito de pesimismo y decir, híjole, o sea, todo lo tenemos en contra. Pero creo que estas noticias nos ayudan a pensar de una manera más positiva y pues no te digo que lo vamos a solucionar pronto, pero
al menos ves la luz al final del túnel y dices, mira, por ahí puede ser. Y por ahí ven caminado. Y en un futuro, pienso yo que acá en Latinoamérica la inteligencia artificial va a ser un papel importante. Y entonces ahí creo que tenemos que estar preparados para eso, para la inteligencia artificial, que el técnico, el dosimetrista, pues va a ser una herramienta útil y sobre todo de un apoyo significativo para el equipo multidisciplinario. Y ya con eso concluyo mi intervención. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente qué enriquecedor lo que nos contás. Ahí Nayara quiere decirnos algo. Te escuchamos, Nayara. Ahora sí. Bueno, en el tema de IA, yo creo que no vamos a competir con ella, pero sí vamos a completarla. Así que la inteligencia artificial va a hacer los diseños, los planes y nosotros como dosimetristas vamos a hacer el crítico, vamos a hacer la validación, puedo decir así. Creo que no va a nos sustituir en todo, pero vamos a tener que cada vez más hacer la educación continuada y nos adaptarnos, pero no vamos a competir con ella, pero sí vamos, ella va a nos complementar, creo. Excelente, excelente, Nayara. A mí me gustaría agregar algo conectado con una pregunta que vino en el chat de lo que venimos hablando. Donato Delgado pregunta, no te veo, que es de Panamá, si no me equivoco, pregunta si puede un técnico o licenciado en radiología ser dosimetrista. En ese sentido, y conectando con lo que venimos hablando, nosotros cuando hablamos de servicios de radioterapia estamos acostumbrados a hablar del físico, del radioterapeuta, del tecnólogo, y cada uno venimos con formaciones diferentes. Y qué interesante esto de hablar de licenciados en radiología y técnicos en radiología que se animen a ser dosimetristas, porque ellos vienen con una formación muy específica. Acá en Argentina, hablando del lugar donde yo me formé, todos los dosimetristas son técnicos radiólogos o licenciados en radiología, lo cual tiene un aporte muy grande al servicio porque son personas que se formaron en estudios de anatomía de corte. Y hoy en día la radioterapia es basada en imágenes. Entonces, es fundamental que quien esté trabajando enfrente de un planificador entienda pueda ver una imagen de una tomografía, puede ver una imagen de una resonancia y entienda lo que está viendo? Porque yo como físico, que tengo formación de ingeniero, también otros colegas tienen formación de licenciados en física, no nos formamos en anatomía de corte. Sí la aprendemos porque nos vemos obligados cuando llegamos a la parte de planificación, pero no es nuestra base fundamental. Entonces, a la hora de hacer control de calidad, a la hora de hablar de verificación, como decía Juan Carlos, de los contornos automáticos que hacen los nuevos software, qué importante que es que tener a alguien al lado que sepa de anatomía de corte, que sepa de anatomía, de patología, y que nos dé una mano que es realmente con un conocimiento base, que es fundamental para que las cosas se hagan con seguridad. Mucho hablamos en radioterapia de calidad, hablamos de calidad frente a los tratamientos que estamos haciendo, hablamos de radiocirugía, tratamientos que tienen una precisión de menor al milímetro, pero para llegar a ese milímetro tenemos que hablar de la calidad de todo el recurso humano, la calidad de las máquinas. Y si no tenemos calidad dentro de los contorneos, no tenemos confianza dentro de todo el proceso que estamos haciendo, es difícil decir que tenemos ese milímetro. Y en ese milímetro está la confianza de que todo el equipo sabe lo que está haciendo. Y para eso necesitamos personal formado, necesitamos que todo nuestro personal tenga una base y apostar a que se continúen formando en las nuevas técnicas que vienen surgiendo, en las nuevas modalidades de imágenes. Así que para mí, tener gente al lado que sean técnicos radiólogos, licenciados en radiología, que hayan querido ir a más y a su vez sumar conocimientos de física para ser dosimetristas, para mí es un valor enorme. Y siempre que alguien dentro de los servicios dice, che, a mí me interesaría ir un poco más y seguir estudiando y seguir
nutriéndome de otros conocimientos. La verdad que siempre lo aplaudimos dentro de los servicios y siempre promover la formación interna y también reconocer eso, reconocer a esas personas porque es algo muy importante que fomentemos dentro de nuestros servicios. Ahí, Karina, te cedo la palabra también. Sí, yo quería sumar dos cosas, un poco a lo que tiene que ver a lo que es la inteligencia artificial, que vino, se queda, la vamos a usar todos. Y yo creo que nos puede permitir, sí, utilizar las horas laborales para de repente desarrollar más en investigación, en otras actividades, ¿sí? No lo veo como algo que nos pueda restar o quitar oportunidades, sino todo lo contrario, ¿sí? Nos permite desarrollarnos en otras áreas. Y después a la pregunta que hacía el colega en relación a si un técnico licenciado en imagenología podía o no ser dosimetrista, yo creo que el profesional de dosimetrista es transversal a las tres especialidades, es a imagenología, a medicina nuclear y a radioterapia, pero sin duda que necesita una formación específica de acuerdo a en dónde se quiere desempeñar, ¿no? Pero creo que es un profesional que perfectamente puede integrar cualquiera de los tres departamentos, que tiene funciones y responsabilidades que puede cumplir y muchos aportes para dar, pero sí necesita una formación específica de acuerdo a donde desee desempeñarse, ¿no? Entiendo que no es lo mismo, no es equivalente para las tres especialidades. Excelente, sí, excelente, Karina. Voy leyendo algunos comentarios que están en el chat para compartirlos con el grupo. Daniel dice, felicitaciones por el evento. Creo que este tipo de eventos multinacionales son muy importantes para fortalecer el reconocimiento del papel de los dosimetristas. En eso comparto. Creo que tenemos que potenciarnos como región, porque tenemos al final conflictos similares, y lo cual me lleva a una pregunta para el grupo. Es que en la región sucede algo que también tenemos diferencias en cómo proyectamos a los profesionales, pero también tenemos una diversidad muy grande en tecnología. Y no me refiero solamente a marcas, sino me refiero a que es probable que nos encontremos en diferentes centros con tecnología hace 20 años, hace 30 años. Y eso hace también que sea más difícil establecer una base en las formaciones, porque por un lado tenés centros que tienen que hacer con equipos de cobalto y otros con equipos modernos. En ese sentido, la pregunta sería, si alguien planea formarse en dosimetría, ¿cuáles son los elementos o las materias que ustedes creen que son fundamentales que deberían atravesar para pasar de técnico licenciado en radiología a dosimetrista? Bueno, yo creo que así como acá en Brasil no hay licenciatura, pero no para cuando hacemos la graduación. Si yo me gradué en tecnólogo en radiología, puedo hacer todo. Si soy técnico, solo puedo trabajar en lo diagnóstico. Para trabajar en radioterapia o otras áreas, yo tengo que hacer una especialización. Entonces, yo creo que para yo que salir de la máquina y quiero ser dosimetrista, es como si fuera a hacer un estágio en radio X y voy a trabajar en radioterapia. Todo hay que empezar del principio. Además que yo tengo varias tecnologías en mi servicio, 2D, 3D conformal, IMRT. Yo creo que tenemos que saber de todo, porque en un servicio tenemos muchas tecnologías, pero en otro no. Entonces, a veces trabajamos en dos servicios, ¿verdad? Y creo que la base, por lo menos, es el 3D conformado, porque 2D creo que no se usa mucho más en la mayoría de los servicios, pero yo no voy a saber, puedo saber hacer VMAT, pero mi base hay que tener que ser el 3D. Es el principio para mí. Así que fue como aprendí, por lo menos, que en mi servicio.
Karina, te escucho. Hace 2 años atrás hicimos un relevamiento con un equipo de RTT de la región, donde ese equipo está conformado por un representante de 15 de los países de acá de la región y tomamos contacto con los programas, ¿sí? O sea, primero relevamos, bueno, las diferentes instituciones de formación que existen en la región, logramos llegar a sus programas, a sus currículum, algunos a sus currículos extendidos, otros a sus programas resumidos, donde, bueno, pudimos sacar datos con los que mandamos un trabajo para Estro 2025 que hablaba justamente de la formación del RTT en Latinoamérica. Ahí, perdón. Lo que vimos justamente es que la formación es muy heterogénea, ¿sí? Entonces, eso dificulta mucho pensar en qué necesito yo agregarle a la formación del RTT para que se pueda desempeñar como dosimetrista, porque partimos de una base que es muy heterogénea. Entonces ese es como el primer desafío que tenemos. Ahora recientemente el organismo eh, publicó el nuevo currículum estandarizado basado en educación basada en competencias para los RTT, ¿sí? Donde establece, bueno, un estándar mínimo de formación necesario para desempeñarte como RTT. Hoy decía el colega de México que habló, que no existe algo igual para el dosimetrista, algo que nos ubique y decir, bueno, esto es lo mínimo que necesita saber el dosimetrista. Y a partir de ahí comenzar a trabajar. Entonces eso no lo tenemos. Entonces es difícil contestar la pregunta de Ezequiel, ¿qué necesitamos sumarle al técnico? Porque bueno, todos los técnicos tenemos diferentes formaciones. Pero yo creo que si pensamos como en grandes conceptos, sí tiene que haber una profundización en todo lo que tiene que ver con planificación en sí misma, ¿sí? En todo el proceso, en todo el uso de los software de los diferentes sistemas. También necesitamos tener un conocimiento más amplio en todo lo que tiene que ver con garantía de calidad, ¿sí? También es necesario elevar o complementar lo que es nuestra formación en matemáticas. Necesitamos tener una base más sólida en matemáticas también. Y bueno, y hay otras cosas más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con controles de equipamientos y demás, que si uno mira los programas de formación del RTT, en profundidad no lo tenemos, ¿sí? Más si consideramos como es la realidad de nuestra región, que muchos de los que nos desempeñamos, o sea, muchos de los que se desempeñan como RTT, provienen de un currículum más genérico que forma profesionales para desempeñarse en las tres especialidades. Y si una mira dentro de esos programas qué contenidos corresponden a radioterapia, de repente son un 20 o un 30% de todo ese programa. Entonces, es una pregunta muy difícil la que nos hiciste, Ezequiel, de responder porque la base es muy heterogénea. Y yo quiero como compartir que nosotros podemos pensar que esta es una realidad de nuestra región, pero si nos sentamos a conversar con colegas de Europa, la realidad es la misma. Tuve la posibilidad de participar en una de las ediciones de Train the Trainers que se realizó en Europa. Y en esa instancia los diferentes países mostraban cómo era la formación de los RTT, de cada uno de ellos, las actividades que realizaban y demás, y cómo eran sus programas, ¿sí? De formación, y tienen la misma situación que nosotros. Si uno mira las publicaciones de estos, también hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Que provienen de programas más generales, programas combinados, como se llaman, y esto hace bueno, que sea mucho más difícil responderle a Ezequiel acerca de qué necesitamos. Pero bueno, esa fue mi respuesta para vos, Ezequiel. Muchas gracias, Karina. Eh, Nayara, te voy a pasar una pregunta que está en el chat para vos. Néstor consulta, para una capacitación en Brasil, ¿cómo se podría hacer? Eh, Acá en Brasil, como ya les dije, para ser dosimetrista hay que ser tecnólogo en radiología. No hay necesidad de especialización para esto, pero tenemos clases para esto, posgrado y también las residencias, o se puede entrenar en el propio servicio. Yo eh,
fue entrenada en mi servicio y puedo decir que es casi como una residencia. Yo tengo que hacer muchas presentaciones y estudiar mucho, pero formación formal es esto, o es posgrado o entonces las residencias multidisciplinares. Excelente. Muchísimas gracias, Nayera. Paso otro comentario del chat. Carlos nos dice, en México hacen mucha falta los dosimetristas. Sé que existen muy pocos en el país. Saludos desde el Centro Universitario contra el Cáncer de la UANL. Muchas gracias, Carlos. México Eh, presente. México presente, sí. Alan pregunta, buenas noches, yo quiero saber qué sigue luego de ser dosimetrista, porque no encuentro la manera de seguir especializándome, no en Mendoza al menos. Bueno, para hablar un poco de cómo uno puede seguir por ahí desde Argentina, eh, uno una vez que llega al rol de dosimetrista, la capacitación generalmente ya empieza a ser práctica, empieza a ser en el know-how de qué uno esté haciendo en el servicio. Podemos hablar de radiocirugía, podemos hablar de técnicas específicas en radioterapia. En sí, en Argentina no existe luego lo que serían algún tipo de fellow específicos para dosimetristas, para que puedan rotar en otros servicios, si uno lo considera. Así que las posibilidades entran dentro de lo que serían las prácticas que uno puede hacer en el hospital. Sí, lo que recomiendo es, por ejemplo, lo que sería cursos internacionales, como pueden ser los de cursos que da el Rayos contra el Cáncer, que se brindan capacitaciones anualmente en algún tema específico, se han dado de IMRT, de radiocirugía, eso está bastante interesante para postularse, son gratuitos. Y sobre todo, sí, estar atento a capacitaciones online. También a través del organismo internacional hay capacitaciones en la página del organismo que se pueden realizar. Y yo creo que que eso es lo más cercano que uno puede encontrar en línea de manera gratuita. Perdón que te interrumpa, no sé Sí, cómo levantar la mano. adelante, Alan. ¿Cómo estás? Yo soy dosimetrista, trabajo en un FUESMEN. Empecé haciendo un curso, bueno, me fui metiendo, especializándome, fui aprendiendo cada vez más. Hoy en día hago o sea, todo lo que es radiocirugía, eh, bueno, toda la parte dosimétrica de los equipos para hacer los controles, comprar un equipo nuevo, hicimos todo el relevamiento bueno, aprendí a hacer un montón de cosas. A lo que apuntaba con la pregunta es que yo quería, por ejemplo, llegar a subir al físico y Ujú. la única opción que encuentro es hacer una carrera de, no sé, 6 años, por ejemplo, una ingeniería, para después hacer una maestría en Bariloche. Así puedo tener la maestría de física, perdón, de médico físico. Eh, bueno, conocí muchos físicos médicos que hicieron su rotación en Fuesmen y digo, no hay un camino, una alternativa más cerca al dosimetrista, de que, creo que hay una especialización en Buenos Aires, pero es presencial, tenés que estar sí o sí en Buenos Aires, y me llama mucho la atención eso, que no hay una especialización o algo, un camino más directo, que no tenga que hacer toda una carrera para poder llegar a trabajar en física, porque en definitiva, cuando yo me inscribí igual en la ingeniería, pero dentro de 6 años, cuando yo termine ingeniería y pueda hacer la maestría, voy a terminar haciendo lo mismo que ya hago. O sea, no es que vaya a hacer muchas cosas diferentes. Entonces, eso es lo que me gustaría encontrar. Un camino que me dé el título según la experiencia y no tener que ir a buscar otro título para poder desarrollarme como físico. Es por ahí que iba la pregunta. Perfecto, sí. Acá en Argentina, particularmente para obtener la matrícula de físico especialista en radioterapia, uno está obligado a tener, por lo que dice la ARN, un título de grado que sea de ingeniería o de licenciatura en física. Así que por lo menos acá en Argentina, si querés pasar al grado de físico, tenés que hacer sí o sí alguna de esas dos. Lo que sí te diferencio es que no es necesario que hagas la maestría. Acá en Argentina basta con que una vez que vos tengas ese título de grado, que seguramente en Mendoza puedes encontrar algo para estudiar de licenciatura en física o ingeniería, uno puede hacer los cursos de física y cursos
de dosimetría, que de no, que dosimetría. en un año se terminan haciendo, suelen ser a distancia, y con eso basta. El título luego de posgrado que se da ya sea de máster, de magíster, no es obligatorio para obtener la matrícula. Eh, Así que por ahí, bueno, aunque sea ahí es un poco menos de tiempo porque el know-how ya lo tenés, entonces el hacer una rotación quizá no es necesario para que te formes y vos te sientas seguro como para ejercer, pero sí para obtener la matrícula es obligatorio tener ese título de grado porque está así definido ante la Autoridad Regulatoria Nuclear. Nada, muchas gracias. Sí. Ah, bueno. Marlene Eh, levantó la mano. Marlene, te escucho. Está ¿Ahí me muteada. escucho? Ahora sí. Sí, está muy muteada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Marlene Sorique de Morelia, Michoacán. Yo inicié como técnico radiólogo. Actualmente estoy como encargada de seguridad radiológica en esta institución. Por ahí escuché a Jessica Campos. Eh, Tenemos una situación difícil también acá en Michoacán. La formación que yo he tenido que llevar ha sido en cursos que hemos tenido que pagar de nuestro propio bolso. Así es que pues es un paso agigantado para empezar como técnico radiólogo y afortunadamente contamos con profesionistas que son físicos. Aquí actualmente ellos se llevan toda la tarea de hacer lo que es el trabajo del dosimetrista. Entonces es muy importante que sí que demos a conocer a este personaje en algunos centros nuevos y me gustaría pues sumarme a Jessica y que me diga qué podemos hacer ya que estamos acá en México y hacer equipo a ver qué podríamos hacer por ellos. ¿Sale? Qué bueno. Claro que sí, muchas Jessica. gracias. Claro que sí, Martín. Yo creo que, bueno, cuando empezamos como a desmenuzar un poquito más, empiezan a salir mucho más perspectivas. Algo por lo que está luchando México también es principalmente profesionalizar al técnico en radioterapia. Por aquí veía un comentario acerca de Diana Elvira que decía qué tan válidos son los estudios de un país a otro. Y la segunda, en México hay algunos técnicos radioterapeutas que, no, que son técnicos radiólogos. ¿Qué tan complicado es acceder a estos cursos? Y es justamente lo que platicábamos, que el técnico radiólogo puede desempeñarse en áreas de medicina nuclear, de radioterapia y de radiodiagnóstico. Entonces, las materias o el tiraje de materias que no todas las universidades lo tienen a nivel nacional, pueden llevar medicina nuclear o radioterapia. Hay algunas escuelas que solamente se enfocan en radiodiagnóstico. Este tiempo que los técnicos se preparan es muy cortito para realmente entender todo el funcionamiento de estos dos pilares de la oncología también. Entonces, lo que se ha optado es generalmente por formar a los técnicos radiólogos dentro de las áreas de radioterapia y de esta manera tener profesionistas competentes. Y pues con el dosimetrista es algo parecido, ¿no? Entonces, al todavía seguir trabajando en la profesionalización del técnico en radioterapia, para nosotros sería muy importante impulsar a la par las dos figuras, tanto de el técnico en radioterapia como del dosimetrista, justamente para visibilizar que estas dos profesiones son muy importantes dentro de los centros oncológicos a nivel mundial y que son reconocidos ya en otras partes del mundo y de esta manera este tipo de encuentros yo creo que justamente tienen mucho valor porque podemos visibilizar cómo está la situación en Latinoamérica, impulsar o crear en conjunto estas pautas que que nos ayuden a lograr pues este documento que va a ser, que puede ser tan valioso o estas pautas para poder decir el dosimetrista necesita estas competencias para poder trabajar o necesita un plan académico específico con estas materias, este tiraje de materias que debe de cumplir o matricularse en caso de que seas ya técnico en radioterapia, poder otorgar una matrícula en la que tú puedas presentar un examen en el que estás preparado para poder obtener pues esta cédula para que te contraten. Y
gran problema que yo veo todavía más es lograr que sea pagado este profesionista. Ese es creo que dentro de México es el paso más difícil, porque justamente no hemos logrado que en todas las instituciones se reconozca al técnico en radioterapia, aunque ya haya pasado el tiempo necesario de entrenamiento dentro de un área de radioterapia, como lo marca el Organismo Internacional de Energía Atómica, y que ya tienen las competencias necesarias para pues para poder presentar un examen que acredite que ellos ya cumplieron un entrenamiento. Aún así, ciertos sectores públicos siguen catalogando al técnico en radioterapia en el mismo lugar que el técnico radiólogo. Entonces, para México vendría una parte todavía más fuerte en cuanto a trabajar ese aspecto también, porque no es tan fácil lograr como una recodificación de todos los técnicos, porque obviamente implica recurso. Y el técnico, perdón, el dosimetrista tendría, pues obviamente que también ser pagado de acuerdo y conforme a a sus nuevas funciones, ¿no? Entonces sí, pero sí, Marlene, estamos abiertos para colaborar y trabajar en algún proyecto, claro que sí. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que también estos espacios que nos permiten conectar voces son fundamentales y es una de las razones que queríamos hacer esta mesa redonda. Voy a pasar acá, había una pregunta que Silvia Lorena decía que quería hacer un aporte. No sé si Silvia querías hablar. Si no, paso a otra pregunta que justo nos llegó también. Julio pregunta, como ingeniero electrónico, ¿debo pasar por la maestría en física para tener competencias en dosimetría? Ah, y Silvia abrió el micrófono. Silvia, ¿querés hacer tu aporte antes de seguir con otra pregunta? Ya. Buenas tardes, ¿se escucha? Te escucha perfecto. ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia y quería compartir pues también mi experiencia. Tengo 20 años trabajando en radioterapia, pues había trabajado también en centros de salud 5 años más y mi experiencia, eh, pues respecto a lo que podía aportar, ¿no? Respecto a lo que muchos tienen la duda que qué podría servir de base para poder ejercer como dosimetristas. Entonces, aquí en Colombia no somos muchos. Hasta hace unos 8 años tenía entendido que éramos más o menos 20 dosimetristas pues por todo el país, pero no conozco el número total de instituciones y básicamente estamos avalados especialista y el físico que en su institución seamos avalados por ellos, que seamos aceptados porque existen centros donde tal vez no por su formación no están de acuerdo con este rol. Entonces nosotros hemos ido a capacitarnos en el curso de dosimetría en radioterapia, que no sé si todavía se está ofreciendo en Argentina, que lo hace el Centro de Asuntos Nucleares de Energía Atómica en el Hospital San Rufo, no sé si todavía esté. Entonces, básicamente de allí parte como nuestra base, son conocimientos pues técnicos básicos para poder ejercer. Y luego ya la formación se sigue dando de la mano con el médico radiooncólogo y el físico médico. Entonces, porque nuestro rol tiene que ver con la parte clínica, con radiobiología, con dosimetría, con control de calidad. En mi caso, pues ya no con controles de calidad, pero sí también en planificación y también pues irnos actualizando de acuerdo a la tecnología que ofrezca cada centro. En el caso, en el caso mío, trabajo en la Fundación Valle del Lili de Cali. Allí éramos 3 dosimetristas, ya mi compañero se pensionó el año pasado, continuamos 2 y nuestro rol está muy parecido al que mencionaban las compañeras hace un momento.
que tiene que ver mucho en el apoyo en simulación, el apoyo técnico cuando son técnicas especiales, valga la redundancia, como SBRT, simulaciones 4D, gating, radiocirugías, el contorneo de los órganos a riesgo allí lo hace el tecnólogo, nosotros delimitamos otros de mediana complejidad y también hacemos planificaciones 3D conformales, aunque ya ha ido quedando como en desuso y ahora estamos haciendo BIMAD, practicando con RapidPlan y cada vez apuntándole más a la inteligencia artificial, que me pareció muy importante a propósito el aporte que estaban haciendo de que la inteligencia artificial podía cobrar mayor importancia para nuestro rol, porque muchas veces uno tiende a pensar que nos puede desplazar un poco, pero el aporte que hicieron me pareció muy valioso. Entonces quería compartirles esa parte desde Colombia, también que pues que no tenemos como una agremiación, no tenemos una donde poder validar acá digamos, ese curso o ese título, ni dónde prepararnos, y va más como de la aceptación por las instituciones. Creo que Latinoamérica tenemos como las mismas necesidades bueno, quería compartirles cómo era nuestra situación en Colombia y muchas gracias por esta mesa redonda que abrieron hoy, que me pareció muy importante porque pensé que éramos más pocos en Latinoamérica y veo que somos pues muchas personas con seguramente con las mismas dudas. Muchas gracias, saludos. Excelente, muchísimas gracias ahí por el aporte. Voy a pasar una pregunta que mencionaba Julio Mesa, dice como ingeniero electrónico, Julio nos escribe desde Argentina, debo pasar por la maestría en física para tener competencias en dosimetría. No, como ingeniero uno puede ejercer como físico médico a partir de que uno puede hacer, sí, uno puede hacer la maestría, es verdad, pero también uno puede hacer una residencia, hay varias residencias que están habilitadas, y también hay cursos que se brindan en Buenos Aires, en el Instituto Dan Benninson, que está en colaboración con la CENEA, que también están habilitados y te permiten luego obtener una matrícula. Así que la diferencia entre cada una de estas líneas generales, en función de lo que quieras ejercer el día de mañana, es que las maestrías tienen un conocimiento quizá más universitario tradicional, en el sentido que son clases magistrales y que luego tenemos una parte teórica. Las residencias apuntan a una formación teórica, teórico-práctico en una clínica. Hay en Neuquén, hay en Buenos Aires, hay en Córdoba. Es decir, uno se forma mientras hace las cosas. Por lo tanto, es un punto de vista mucho más práctico y dirigido a la clínica. Y los cursos de formación son cursos cortos, son cursos teóricos, que eso sí te obligan a después hacer un año de pasantía, se dice, donde uno tiene que buscar un centro, donde después de hacer el curso teórico, estar un año apadrinado por otro físico para hacer lo que serían las prácticas profesionales y luego uno ya puede obtener la matrícula. Tal cual. Leo otro comentario ese. Acá dice, la verdad en México se le da muy poca importancia a las especialidades de técnico radiólogo. Normalmente se da capacitación sobre la marcha. Necesitamos fomentar el estudio de especialidades que sea totalmente académico. Para animarlo un poco a Carlos, es la realidad, digamos, de toda la región. Que es lo que hablábamos un poco al principio. Creo que hay que empezar a trabajar mucho también desde las bases y no pensar que el técnico radiólogo solo puede hacer diagnóstico o solo puede estar enfrente de los equipos de diagnóstico, sino que creo que sería muy enriquecedor que desde sus bases o desde sus primeros años ya pueda conocer que existen otras áreas como medicina nuclear, como radioterapia, y creo que eso también va a llevar a que la parte de dosimetría crezca mucho. Así que, Carlos, en Argentina también sucede. Leo otro comentario que mencionaba Marcelo Curvelo, dice, me considero el dosimetrista por competencia notoria en Uruguay más viejo. Dice, un programa para dosimetristas debería incluir desde lo más básico, como el cobalto 60, nuevas tecnologías, tener conocimientos de imagenología,
esto sería una base excluyente, patología oncológica, saber resolver 2D para luego dominar 3D, idioma, informática y sobre todo saber sus roles dentro de un servicio de radioterapia, cumpliendo las normas de la autoridad reguladora. Y por supuesto, integrando las normas, integrando los programas de garantía de calidad. Excelente, excelente Marcelo. Sí, esto también es algo muy importante que también está relacionado con algo que mencionan nuestras colegas, que es que el hecho, por más que hoy en día tengamos muchas computadoras que hacen mucho por inteligencia artificial, no debemos olvidar que las bases de todo lo que hace a la dosimetría parten de física fundamental, que hay que estudiarla para comprenderla, para uno tener un criterio clínico de por qué están sucediendo las cosas que pasan. Eso nos obliga a entender un poco más de matemática y de física, pero es fundamental para poder hacer este camino de 2D a 3D, luego ver IMRT, porque te abre un poco la cabeza para saber qué hace un planificador. Por más que luego lo haga de manera automática, te ayuda a comprender y entender si algo está fuera de lo normal, tener un criterio para decir, che, esto está raro. Porque uno no deja de ser un eslabón en el camino del paciente que debe ser capaz de controlar y es una barrera de seguridad para frenar cualquier tipo de error, porque está todo bien mientras las cosas vayan de manera aceitada, pero cuando algo se sale del camino adecuado, uno tiene que poder verlo, frenarlo e ir para atrás. Así que para eso es fundamental que uno repase teoría en algún momento de su formación. Tal cual. Bueno, Juan También Carlos dice que paso, sería sí, bueno hacer una sociedad latinoamericana en radioterapia dosimetrista para poder, y que bueno, lo integren en diferentes países, me parece que sería una buena iniciativa. sí, excelente. Karina se despidió de nosotros, se tenía que retirar. Voy a pasar a leer su. Dice: Me despido de todos, un placer haber compartido este espacio con ustedes, a seguir trabajando en conjunto y fomentando estos espacios de discusión. Así que un saludo enorme a Karina. Hugo, adelante. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hugo Urbina desde aquí, desde Honduras. Perdón que no enciendo la cámara, pero es que voy manejando, entonces es un poco complicado. Pero no me podía retirar sin hacer una consulta y aprovechar, pues agradecer la oportunidad y es un honor definitivamente estar y compartir con dos simetristas de la talla de ustedes, de Argentina, Uruguay, de todo, pues de toda Latinoamérica. Mi consulta es más que todo. Pues yo vengo, es parte de mi experiencia, saqué el curso de técnico en radiología impartido por la Secretaría de Salud en el 2009, 2012. Pues ahí ingresamos como técnicos en radiología. Luego lo sacamos a nivel universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siempre salimos como radiotecnólogos, pero hay un grado asociado. Del 2012 para acá, pues estuvimos trabajando aproximadamente 11 años en el Centro de Cáncer en Marromero de Calleja, 5 años como técnico en radioterapia, formados por personal de Electa, y pues de ahí pues escalamos al área de dosimetría, trabajando a la par de los físicos médicos. Mi pregunta es, según tu experiencia, es un consejo que les quiero pedir para ya lograrme acreditar como dosimetrista. Estuvimos desde el 2016 aproximadamente ya en lo que es planificando con cobalto. Tenemos la base de cobalto y pasamos a lo que es el sistema de planificación ya como Mónaco, con Centra, desde ese entonces, pero no he logrado como que acreditarme o obtener un diplomado como dosimetrista, porque aquí si usted busca trabajar como dosimetrista, usted le van a pedir su título y lo primero que leen es que usted es técnico en radiología. Entonces a usted lo vamos a contratar como técnico de radiología y qué bonito que sepa todo lo demás, pero usted va a ejercer como técnico. Entonces ese es un consejo más que todo que les quiero pedir para yo orientarme por este lado y poder obtener un diplomado. Entonces ahí los escucho y muchísimas gracias por la participación.
No, muchas gracias. La verdad que cada uno de sus aportes es muy bueno poder escucharnos y poder entre todos charlar y discutir y hablar y poder contar un poco de lo que pasa en cada uno de los países. Así que gracias a ustedes por estar, por participar. Em, Creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere decir algo. Nos quedan algunos minutitos, pero ya debemos ir cerrando. Em, Creo la verdad que yo ahí- que sí. sí, no, no, simplemente para sumar ahí lo que decía Hugo, creo que parte del camino interno que está haciendo cada país en la profesionalización del rol del dosimetrista es también para que se cree la figura y que uno pueda ser contratado como tal, porque al final son responsabilidades que uno asume dentro de un servicio que luego no se ven reflejadas en el cargo que uno tiene. Y eso, que es algo meramente burocrático, es un reconocimiento a lo que está haciendo el profesional. Y si es algo que sucede y que está sucediendo en la realidad, ¿por qué no plasmarlo y plasmarlo en los esquemas en los organigramas, en los esquemas educacionales, para que tengamos claro quiénes somos y haya un reconocimiento formal? Por lo tanto, creo que la creación de asociaciones de colegiaturas, mesas de intercambio, le da fuerza a esto, porque al final somos nosotros, como profesionales de la salud y profesionales que estamos dentro del servicio de radioterapia, quienes sabemos lo importantes que son. Luego, es muy difícil que alguien que no trabaja en radioterapia entienda la importancia de este rol. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que venir de nuestro lado y tiene que venir de un esfuerzo colaborativo entre dosimetristas, técnicos, físicos y médicos que ayuden a empujar esto. Sí, tal cual. Daniele dice que el surgimiento de la Asociación Brasilera hizo que, o fue fundamental para Brasil para darles un poco más de visibilidad y reconocimiento. Y creo que algo bueno también que nos llevamos de esto que tenemos que copiarle a Brasil y hacer que todo, que los países puedan crecer un poco más en este ámbito y bueno, tratar de trabajar para poder crear también una asociación en cada uno de los países. Sí, Jessica. Bueno, yo quería agregar que escuchando todo esto que están platicando, ¿no? Y desde mi experiencia como técnica, en el poco tiempo también en el que me desempeñé como dosimetrista y también como presidente de la asociación, pues quería recalcar que he tenido la oportunidad de conocer la enorme capacidad, compromiso y deseo de superación de nuestros colegas de todo el país y de Latinoamérica. Y obviamente que existe un gran interés por aprender, por actualizarse, por participar activamente en el desarrollo de esta profesión. Y por ello considero que, pues, que este es el momento de impulsar iniciativas que fortalezcan la formación en dosimetría, que promuevan la colaboración entre países latinoamericanos y acerquen oportunidades de capacitación a todos los profesionales, independientemente de la institución en la que trabajen. Creo que no se trata únicamente de crear una nueva figura profesional, sino justamente de fortalecer la calidad, la seguridad y la precisión de la radioterapia que reciben nuestros pacientes. Entonces, como le decía Ezequiel, pues muchas veces quien no trabaja dentro de las áreas no les parece tan importante, pero nosotros que sí lo sabemos, creo que esto es uno de los objetivos o de las misiones que debemos perseguir. Y pues también, bueno, quisiera ya concluir con una reflexión. El futuro de la radioterapia, no solo en México, sino en Latinoamérica, creo que no va a depender únicamente de la llegada de las nuevas tecnologías, sino que también va a depender de la capacidad para formar profesionales altamente competentes y trabajar de manera colaborativa para construir estándares que garanticen, pues justamente esta excelencia estos parámetros que queremos dejar para poder formar dosimetristas, ¿no? Estoy convencida de que si trabajamos todos juntos como comunidad latinoamericana, podemos construir ese futuro que estamos buscando y justamente tomar como ejemplo todo lo que ha hecho Brasil, cómo logró poder tener ya esta asociación, inclusive no sé, que pudiéramos tal vez hacer algo colaborativo con ellos y tener como esas sedes en otras partes para que vengan de las bases que ellos sentaron, creo que también sería un proyecto bueno y pues nada, muchas gracias por su atención y por escucharme.
¿Puedo? Excelente. Ujú. Adelante, adelante, Nayera. Bueno, quería decirles que es muy importante que todos luchemos para la valorización del dosimetrista porque yo quedé muchos años trabajando en la máquina y después me fui a física y es totalmente distinto, mucho más responsabilidad, mucho estudio, es mucho distinto. Entonces creo que tenemos que valorar este profesional. Y otra cosa que quería decirles es que en nuestra asociación acá en Brasil siempre hablamos que juntos somos más fuertes. Yo creo que así es. Quería decirles que cuenten con nosotras a todo que necesiten. La ABD está a su entera disposición, lo que podamos ayudarnos todos, cuenten con nosotros. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya va siendo la hora de que tengamos que hacer el cierre. Sé que esos temas siempre dan mucho para hablar. Así que primero agradecerles a los speakers por habernos acompañado. La verdad que fue muy enriquecedor, sobre todo escuchar todas estas voces y abrir canales de diálogo. Creo que eso también es muy importante y eso le comparto a todos los que nos han acompañado, de que si alguno quiere ponerse en contacto con alguien de quienes estemos hablando, nos escriben y nosotros vamos a tratar de crear esa conexión, porque como dice Bruna en el chat, juntos somos más fuertes, así que apostamos a eso. Como para cerrar este encuentro, nos gustaría destacar la idea central un poco de esta charla que estuvimos haciendo, que es que el rol de dosimetrista en radioterapia no es simplemente técnico ni operativo, sino que es un rol fundamentalmente clínico. Es estratégico para el servicio, como bien estuvimos hablando, y está directamente vinculado con la calidad y la seguridad de los tratamientos, que es el eje final de todo. Entonces, poner en valor al dosimetrista implica reconocer su formación, implica reconocer su criterio, la responsabilidad que tiene dentro del servicio y que sea una voz activa dentro del equipo de radioterapia. Y esto nos lleva como comunidad a que tengamos que abrir espacios de capacitación, estos espacios de intercambio y crecimiento profesional, para que este rol se vaya consolidando con mayor claridad en la región, porque vimos que teníamos muchas ideas de lo que era el dosimetrista y cómo formarlo. Entonces estos espacios de intercambio creo que son muy importantes. Desde AFIMED creemos que hablar del dosimetrista es hablar de calidad en radioterapia, es hablar de tratamientos más seguros, más precisos y adaptados a la radioterapia moderna que viene hoy en día, que es totalmente personalizada. Desde ya agradecemos profundamente a los disertantes por compartir sus experiencias, a quienes participaron de los diferentes países, a todos los que trabajan día a día para fortalecer la radioterapia en nuestra región, por haber compartido sus desafíos, haber visibilizado problemas comunes, que nos ayuden a construir una mirada latinoamericana sobre esta profesión, que tiene mucho presente y mucho futuro. Y ojalá que este conversatorio sea un punto de partida para seguir generando comunidad de formación y reconocimiento para el dosimetrista en Latinoamérica. Antes de terminar de dar el cierre, voy a aprovechar ahí que Fernando tiene levantada la mano, si querés hacer algún otro comentario final. ¿Cómo está? Buenas noches. Ha sido un gusto y un honor haber visto toda la parte de simetrista, pero yo le hablo de aquí de Bolivia y tenía una pregunta y bueno, estas dos dosimetría van enlazados. Comentarle que aquí en Bolivia se ha inaugurado, así por decir, hace 2 años, una carrera que es radioterapia nuclear. Ya se trabaja como lo he dicho anteriormente, con energía nuclear, pero en nuestro título dice tecnólogos en radioterapia nuclear. ¿Eso, algún consejo o alguna información más, o estoy yendo por el buen camino, tal vez? Parece, por lo que comentás, tu título
para tu país sería el equivalente a un tecnólogo en radioterapia, probablemente con formación también para hacer medicina nuclear y todo lo que tiene que ver con profesión de manejo de fuentes radioactivas. Probablemente para ser dosimetrista específicamente requieras una especialización o una experiencia en el campo de trabajo. A eso habría que verlo específicamente con, si no me equivoco, que es la ABEM, que es la entidad que regula todo esto en Bolivia. Pero podemos averiguar que tenemos conocidos en Bolivia que trabajan en esto y si nos escribís por mail, podemos darte una mano quizá para ayudarte con esa pregunta. Sin más, gracias a todos, muchas gracias a todos los speakers, muchas gracias Eliana. Quería comentarles que, por ejemplo, nosotros como desde AFIMED en este momento estamos llevando adelante un curso de introducción a la dosimetría para aquellas personas que están interesadas en conocer un poco de qué se trata este mundo, quizá como una puerta de entrada para luego continuar formándose. A su vez tenemos inscripciones abiertas para el curso de bases y funcionamiento en medicina nuclear, que va a iniciar el 12 de agosto. Síganos en las redes y síganos en YouTube porque ahí vamos a estar subiendo este conversatorio y también sirve como punto de encuentro para que nos puedan acercar sus preguntas y saber de otras actividades referidas similares a estas. Y nada, desde Afimed, acercarles un cálido saludo a nuestros speakers y a todos ustedes que se conectaron hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Adiós.